Gente, muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más de tertulia. Para los que se están uniendo y vieron el tema de la conversación de hoy día, ¿significa ser buena persona? No sé, analicemos, conversemos, veamos a qué conclusiones llegamos. Una buena noche. Hasta que se me llene la caja de mensajes, voy a irles leyendo. Buenas noches, hola, bienvenidos, gracias por acompañarme en esta tertulia. Ustedes ya saben lo suyo, toquen la pantalla hasta que se les canse el dedo. De esa manera estamos avisando que esta transmisión, el día de hoy, como les decía, vamos a conversar un poquito. ¿Ser creyente es sinónimo de buena persona? Al menos eso es lo que dicen los creyentes, ¿no? Bueno, yo no considero que ninguna persona en general va a decir que es mala persona, pero veamos por las acciones, veamos por las actitudes, ver a qué conclusión llegamos en esta noche. Siguen aquí arriba, Ateo Digital, síganme, pueden ingresarse a mi perfil, ahí están los distintos links de las diferentes redes sociales en las cuales, dependiendo la red social, subo distinta clase de contenido, un poquito de información en cuanto a noticias, TikTok, videos, ¿sí? Los live normalmente los hago en TikTok y en YouTube. Suscríbete porque todos los live de TikTok a YouTube, así que debates, conversatorios que hemos tenido, diferentes puntos de vista que siempre ponemos sobre la mesa, pues se comentan se suben a YouTube. Una buena noche. No se olviden, si me escriben, cuéntenme desde dónde se están conectando. Saludos, una buena noche con todos. Men, ¿qué crees que tenga que ver el calendario gregoriano con Dios? Con Dios absolutamente nada. Fue puesto por el Papa en su momento, del mismo nombre, tomando en cuenta que tenían un poder muy importante en su momento de la historia. Esta religión, en realidad la religión católica, ¿no? Tomaron como referencia ciertos cálculos, ciertas aproximaciones, porque hay que recalcar algo. No saben cuándo efectivamente nació Jesús, porque se supone que es un antes de Cristo y un después de Cristo. No saben exactamente, pero ciertos cálculos, ciertas fechas las pusieron de igual manera para que haya fechas de festejo para sus respectivas ceremonias religiosas y de esa manera pues llegar a lo que hemos llegado, ¿no? Pero que tenga algo que ver con Dios en absoluto, solo demuestra el poder que tuvo la iglesia en su momento y es una referencia para medir el tiempo de cierta manera que utilizamos, ya estamos acostumbrados a utilizar normalmente. Porque hay otra clase de calendarios, solo por tomar un ejemplo, si no estoy mal, en el año, digamos en el calendario chino, nosotros deberíamos estar en el 4440 y algo, o en el calendario maya, el calendario ya se acabó en el año 2012. Son ejemplos de distintos calendarios que existieron, pero como referencia tenemos el calendario gregoriano. ¿Qué eso quiere decir? ¿Que Dios existe? En absoluto. Eso quiere decir que la iglesia en su momento tuvo mucho poder, hicieron lo que les dio la gana y los resultados los sentimos hasta el día de hoy. Una buena noche. Buenas noches, que Odín te bendiga. Saludos. La vida es mejor prueba en que Dios existe. Efectivamente vamos a analizar. Veamos si en realidad los cristianos o los creyentes en general son mejor con el concepto de Dios. Veamos. Saludos desde Matamoros. Saludos, buena noche. Buenas noches, Tuto. Un saludo. Buenas noches, buenas noches. No se olviden ponerme desde dónde se conectan para igual mandar un estimado saludo a cada uno de los países que
que se van conectando. Honduras, una buena noche, saludos cordiales. Listos para debatir. Lo que normalmente aquí se hace es conversatorios. Los debates en realidad los hacemos previamente, coordinamos un día, porque el formato de debate es distinto. El formato de debate es un tiempo para que hable la una parte, al mismo tiempo yo igual expongo mis pensamientos, luego damos las respectivas refutaciones, ambas partes en el mismo tiempo, hay un segmento de preguntas y respuestas y un segmento de conclusiones. Entonces el formato debate normalmente con las personas que quieren debatir o me retan a debatir en los comentarios, y cuando es aceptado coordinamos lo que hacemos. Lo que normalmente aquí se hace son conversatorios, los cuales los temas van naciendo de acuerdo a la gente que se va conectando. Entonces creo que habría que diferenciarlo para que se entienda, ¿no? Un debate un poquito más formal, ya exponemos las ideas sobre un tema o los temas que se piense manejar, que normalmente yo dejo que la persona que me reta escoge el tema, el que desee. Normalmente los creyentes lo hacen. Hasta el día de hoy en los debates que he tenido, nunca escojo yo los temas. Dejo que la persona se sienta cómoda en escoger el tema que mejor maneje, en el que mejor se sienta cómodo, y de ahí pues conversamos, debatimos, debate. En el caso de esto, conversamos y vamos intercambiando ideas, porque el objetivo de este canal, cabe recalcar, es eso, el intercambio de ideas. No sé si ustedes lo han notado. Si ustedes se ingresan hablemos de TikTok directamente. Si ustedes ingresan a perfiles, a cuentas de pastores, y hablamos de pastores de oficio. ¿A qué me refiero con esto? Sí, esos que cobran diezmo y esos que hablan por una iglesia y todo lo demás. Quisiera que ustedes lo analicen. Les pongo a que ustedes solo tomen en cuenta ciertas cosas, porque muchas de las veces no decimos lo que pensamos, o yo he visto mucha gente se conecta y no da la cara. No digo que que esté mal. Al contrario, espero que de esa manera se sientan seguros para conversar, para debatir, para que se conecten. Mucha gente, cuando hacemos este intercambio de ideas, no activa su cámara para que le vean. Puede haber muchas razones entre ellas, pero muchas de esas es no exponerse, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la persona igualmente que se van conectando, y está bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal, tiene ciertas dudas en cuanto a ciertos temas, y ese es el objetivo, que cubramos las dudas que tenemos mediante conocimiento, mediante experiencias de otras personas. Y lo que he podido notar es que, por ejemplo, quiero que algo ustedes se den cuenta de manera personal. Vean, hagan la comparación. Entren a cualquier perfil ateo y ustedes no van a encontrar en su mayoría gente que te bloquee los dúos, te bloquee los comentarios. No, al contrario, somos personas que estamos abiertas a escuchar los diferentes pensamientos. Que muchas de las veces cuando comentan y nosotros les respondemos con videos, los comentarios que hacen, es interesante que se sienten atacadas, pero personalmente. Ponen una idea en los comentarios, pero se sienten atacadas como persona. Y cuando quieren responder nuevamente, no atacan el pensamiento, atacan a la persona, porque de alguna manera, que aún no comprendo yo, no ven la diferencia entre atacar una idea y atacar a una persona. Aquí quería llegar con la cuestión de los pastores. Ustedes mismos desen cuenta. La gran mayoría de los canales de pastores, y no digo estos muchachos que son cristianos y que en buena onda tratan de dar el mensaje de una manera más juvenil, de una manera nueva, digámoslo así, el mensaje de Dios, pero que prácticamente ellos mismos, o al menos lo dicen en sus videos, están preparándose para ser pastores o para, de cierta manera, dar la palabra de su supuesto Dios, ¿no? Los pastores, ellos no permiten que les comenten. Ellos bloquean los dúos, o sea, ellos no quieren exponer sus ideas, o mejor dicho, que nadie les refute sus ideas.
¿Por qué? Porque primero son ideas totalmente refutables, totalmente que se pueden poner en tela de duda, porque no tienen ninguna base científica, ninguna base. Al decir científica, hablemos geológica, hablemos eh, arqueológica, hablemos muchas veces de histórica, porque dicen, no, es que pasó, es que la Biblia lo dice, pero si vamos ya a meternos en lo que es historia como ciencia, como tal, no cumple con las características de evidencia. Por eso tuve mucho hate cuando en algún video dije, Jesús no existió. ¿Sí? No, ¿cómo vas a decir que no existió? Si es que hay evidencias de la tumba. No, señores, no hay evidencias. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La gente que está investigando en el campo 24/7, buscando justamente pruebas arqueológicas que puedan ir evidenciando la existencia de un supuesto Cristo, de un supuesto Hijo de Dios que pasó por la tierra, no existen. No es que el profeta, el que fue discípulo de Jesús escribió esto. No. Fuera de la creencia como tal, la Biblia como tal, las pruebas o indicios de un supuesto Mesías no son para nada fuertes. En las pocas pruebas que hay muchas dudas razonables que no se han podido responder. Hasta algún tiempo, ustedes recordarán, no sé, un poquito los de mi tiempo, hablamos de 40 años, ¿sí? Hace unos 20 años atrás, 25 años, fue muy famoso este asunto del manto de Turín. Muchos han de haber escuchado, y si no han escuchado, googleenlo, manto de Turín. Se suponía que era el manto, ¿sí?, con el cual envolvieron el cuerpo de Jesús. Esa era la prueba. Y todo el mundo decía, ahí está, querían una prueba, ahí está la prueba. Pero cuando se hicieron las respectivas los respectivos estudios, ¿sí?, sobre el tema, claramente la ciencia tiene maneras de hacerlo, ¿no? No entraba en el tiempo de un supuesto Dios. La misma Iglesia Católica reconoció que simplemente es una obra de arte, la cual al parecer es hecha con sangre mismo, pero no de un hijo de un Dios, y que fue hecho muchos años después de lo que ahora sabemos. Existió aproximadamente, como decía al inicio, no existe fecha exacta, existió un tal Jesús. Entonces, hasta donde tengo entendido, esto posa en los museos del Vaticano y da mucho dinero para la gente que quiere visitarlo. Como todo lo que corresponde a la existencia de este supuesto Dios, ¿no? Porque hay que reconocer algo. Es una de las marcas, y los amigos que sepan de un poquito más de marketing, ¿sí?, es una de las marcas que mueve mucho dinero. ¿Sí? La marca Dios o la marca Cristo es una marca que mueve muchísimo dinero a nivel mundial, así como la Coca-Cola, así como Mac. Son marcas que mueven mucho dinero. Entonces, el hecho de turísticamente ir a visitar la ciudad del Vaticano, el hecho de ir a visitar Jerusalén, el hecho de ir a visitar el manto de Turín y el hecho de visitar la corona de espinas y el hecho de visitar, aunque no son artefactos, o mejor dicho, son indicios de este supuesto personaje, porque no caben, o al hacerle las pruebas no entran en el tiempo en el cual existió el personaje al cual representan estos indicios, de todas maneras dan mucho dinero, porque te cobran un costo de entrada para entrar a ver. Entonces es algo que tienen que considerar. Y un poquito normalmente en las tertulias, en los conversatorios que hago, sí, se dan cosas que me preocupan, pero voy a explicarme en qué sentido me preocupa. Por ejemplo, el día de ayer entre el conversatorio me llamó mucho la atención una persona que hablaba de la teoría de la divinidad. ¿En qué sentido me preocupa? Porque la religión como tal nos
nos ha engañado de tal manera como sociedad que se coge de palabras, que se coge de conceptos para seguir engañando. Entonces yo me puse un ratito a pensar el día de hoy y digo, en realidad yo creo que igual es un tema bastante interesante de topar. ¿Cómo no ser engañados en este proceso de querer encontrar tal vez una verdad? O sea, no somos de las personas, ¿sí? Los que se unan a mi pensamiento, bienvenido sea. Los que dicen, no es que Dios existe, y tú dices, sí, Dios existe y lo aceptas como tal. Perfecto, no tengo problemas, pero este mensaje va para las personas que en realidad quieren aprender por sí mismos. Para las personas que en realidad no quieren ser engañadas de una manera tan vil como lo hace la religión. La religión utiliza palabras y cambia conceptos con el objetivo de tener cierto protagonismo en la ciencia en general. Si ustedes se ponen a revisar, hay páginas que te enseñan cómo interpretar las distintas escrituras para que no signifiquen lo que dicen, sino para que signifiquen otra cosa que no dicen. Ahí es cuando te cambian y te dicen, no, es que el contexto, es que el exegénesis, es que esto, es que el otro, es que tienes que entender de esta manera y no lo que está diciendo ahí. Y comienzan a hacer un proceso de gimnasias mentales con tal de cambiar el significado. A este punto tranquilamente pueden escribir otra Biblia, cambiado y modificado lo que no les gusta. Y de esa manera pues ya dirá cosas bonitas para que ahora sí la gente no se sienta de cierta manera inconforme con lo que dice la Biblia. Tantas contradicciones que dice la Biblia entre sus textos los podrían cambiar y de esa manera no harían el ridículo que han hecho en la historia en general. Pero a lo que voy, lo preocupante es que no es que existe una o dos páginas, existen muchas páginas y eso más muy bien rankeadas en donde utilizan supuestas teorías, mal utilizando la palabra teoría. Porque aquí hay una cuestión. Cuando la gente utiliza la palabra teoría, la utiliza como suposición. O sea, es que es teoría porque no es comprobado. Tratan de unir la palabra teoría con una suposición, cosa que está mal. Porque la teoría científica, y es algo que les invito a que lo vean, una teoría significa un hecho comprobado. Hipótesis es un conjunto de hechos comprobados que nos llevan a un evento que todavía no ha sido comprobado. O sea, una hipótesis no es el hecho de suponer por suponer. Porque yo me lo imagino, digo, es que los unicornios tendrían que ser rosados y porque a mí me parece, y mi hipótesis, no, estamos entrando en el mal uso de las palabras científicas, lo cual distorsiona totalmente el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, teoría significa un hecho comprobado. ¿A qué quiero llegar con eso y antes de dar paso a las personas que están conectadas? Vamos al hecho de que, por ejemplo, ayer nos decían, es que éntrate a la teoría del creacionismo, éntrate a la teoría de la divinidad. Utilizan conceptos, palabras que son de ciencia, pero lo utilizan en cosas de mentira. Entonces lo preocupante a esto es que, aparte que hay muchas páginas así, ¿cómo nos damos cuenta quién nos está diciendo la verdad y después de todo quién nos está mintiendo? Porque en el internet prácticamente podemos encontrar de todo y para todos. Si alguien quiere encontrar sobre que la Tierra es plana, sí señores, hay páginas donde te dan argumentos por qué la Tierra es plana, aun cuando sabemos que es redonda. Sí, entonces aún hay páginas en donde te dicen que el COVID es una mentira.
cuando no entienden en realidad cómo nos afectó. No nos afectó diciendo que mató mucha gente, porque en realidad fue un virus que no mata a mucha gente. El problema era que colapsaba los sistemas de salud de los distintos países. Entonces, por atender gente con COVID, porque copaba los sistemas de salud, ya no podías atender gente que tenía ciertos problemas o enfermedades mucho menores y morían. Sí, entonces son cosas así. Ahora, lo que yo invito es a que cuando leamos algo, busquemos la fuente. Ahí, si no cualquiera puede hacerlo. Muchos, yo he visto en los diferentes comentarios, se burlan de Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia utiliza fuentes de papers científicos y te pone ahí, o sea, Wikipedia hace de cierta manera un resumen de lo que quieres buscar, ¿sí? Pero las referencias abajo, si tú te vas hasta la parte de abajo, o sea, si lees en realidad, te da de dónde sacaron esa información que están exponiendo en la respectiva página de acuerdo al tema que estás haciendo. Entonces, si tú quieres entrar aún más a fondo en la investigación, entra a esas referencias y mira de qué revista científica o de qué parte salió esa información. Ahora, cuando las teorías, como esta supuesta teoría del creacionismo, esta supuesta teoría de la divinidad, te invito, entres a ver, ¿sí? Entra a ver esa información y anda a las fuentes. Por poco y las fuentes son Iglesia Cristiana, Dios pronto regresará. Y son fuentes tan burlas, tan ridículas, que me parece injusto que así jueguen con la inteligencia de la gente. O sea, si tú te sientes conforme con esa información, bien por ti, y qué pena por ti. Pero de todas maneras, habemos gente que sí queremos tener información real y comprobable. Entonces, y eso más, no le tengan miedo a investigar. Porque es gracioso ver a la gente que dice, claro, es que busque en Google para dar sus argumentos. Sí, es que Google es una herramienta que nos ayudó a buscar de manera más rápida lo que antes nos tocaba ir a una biblioteca y ponernos a buscar en enciclopedias y en libros. Luego apareció, no sé, los que se acuerdan de mi tiempo, el Encarta, que tenías que irlo actualizando cada cierto tiempo al Encarta para poder tener cierto acceso a la información. No sé si antes de Google ustedes se acuerdan de este buscador que se llamaba Altavista, que muchas de las veces uno buscaba cierto tema y salía todo menos del tema que uno buscaba, porque de cierta manera no era tan preciso como ahora la herramienta que es Google. Entonces, esa simplificación en el acceso al conocimiento hay que valorarla y hay que saberlo utilizar. No nos dejemos de engañar de charlatanes que utilizan palabras científicas para dar argumentos en cosas imaginarias. Y voy al claro ejemplo, teoría creacionista. Listo, investiguen qué es teoría creacionista y vayan a las fuentes y veamos a qué conclusión llegan ustedes mismos. Teoría de la divinidad. Listo, entren en teoría de la divinidad y entren a las fuentes que dan esa teoría de la divinidad. Y claramente vamos a entender que como teoría no tiene absolutamente nada. Al igual que se roban palabras de ciencia como teología, que etimológicamente hablando teología significa teo, Dios, y logía, estudio o ciencia. Entonces significa el estudio de Dios. Pero ¿algún estudio de Dios ha dado la teología? En absoluto. La palabra por concepto significa ciencia de Dios, pero en la práctica no aplica ninguna cuestión de ciencia, ninguna función de ciencia. No es una ciencia. Al igual que y pongo como ejemplo que sí existe mucha confusión, la astrología. La astrología viene de astro, los astros, ¿no es cierto? Logía, estudio. Pero la astrología no es ciencia. La que es ciencia es la astronomía. ¿Por qué? Porque ya se robaron la palabra y ya la malinterpretaron y ya la utilizaron mal. Entonces, señores, cuando quieran información les invito a que investiguen, pero sobre todo algo, revisen las fuentes, de dónde están sacando esa información, para que no se dejen engañar como quieren normalmente engañar los charlatanes que viven justamente de estas mentiras.
y aprendan a ver por ustedes mismos quién te miente y quién no. Imagínate si yo de mi parte quisiera llevarme simplemente la razón por lo que digo, no me expusiera de esta manera. Hiciera mis videos, bloqueo comentarios, bloqueo dúos, ¿sí? En los videos para que nadie me contradiga y al final de cuentas el que me crea en buena hora y nadie me contradice lo que yo digo es la máxima verdad. Pero no es así. Siempre dejo para que la gente dé su refutación y pues nos ayude a llenar con más pensamientos, con más criterios las distintas formas de pensar o los distintos temas que tratamos. No te olvides. A ver, toca la pantalla hasta que se te canse el dedo, ¿sí? Para iniciar la conversación, para que igualmente a los que vamos a conversar les vean más personas y lo que quieran exponer, hablemos. El tema de hoy día. ¿Ser creyente es ser buena persona? Y con eso voy a iniciar antes de dar el paso. Dale me gusta para que lleguemos a más gente. Dale me gusta, no te olvides, si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Éntrate a mi perfil, ahí está el link de mis distintas redes sociales, pero adicionalmente, suscríbete a YouTube, porque todas las tertulias, todos estos conversatorios suben a YouTube al día siguiente y ahí puedes verlo. Así que si tal vez no tienes la oportunidad de conectarte al 100%, no importa. En YouTube te entras y ahí queda completamente la tertulia, sin cortes, sin absolutamente ediciones a conveniencia, nada. Todo queda subido ahí. Ser creyente es sinónimo de buena gente. Veamos, ¿qué piensan ustedes? Una linda noche con todos. Una linda noche con todos. Veamos. Veamos cómo vamos en esta noche. Una buena noche. ¿Me escuchas? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De dónde te conectas? Guayaquil, Ecuador, obviamente, somos ecuatorianos. Hola, saludos de Ecuador, saludos Guayaquil. ¿Cómo ¿Cómo te estás? llamas? Landoni, ¿Landoni es tu nombre? Landoni, sí, Landoni Cueva, sino que, bueno, como puedes ver, yo tengo ahí mi logotipo Lando, pero es mi nombre artístico de tatuador. Por eso que he comentado de tus tatuajes que está muy chévere. Súper y gracias del comentario. Cuéntame, Landoni, a ver, el tema de esta noche. Ser creyente, ser buena persona, ¿qué consideras? Ser creyente es buena persona, no tiene nada que ver, el ser creyente no te hace buena persona. Yo soy ateo, tú eres ateo y no podemos considerar que eso quiere decir que tú eres mala persona por ser ateo o que yo soy mala persona por ser ateo. Al contrario, ¿me entiendes? Nosotros tenemos valores y según nuestros valores es lo que nos hace ser como personas. Perfecto, me encantó, ya vamos tomando forma a esto, los valores. En realidad los valores son los que hacen buenas personas, más no lo Exacto. que creas. ¿Por qué puse este tema sobre la mesa? Porque penosamente, si se toman solo 5 minutos en ver mis videos y ver los comentarios, mucha gente que ataca siendo creyente, lo que desea es el mal a las distintas personas, y me voy a poner como ejemplo a las distintas personas que hacemos videos en contra de sus creencias, no en contra de las personas. Hacemos videos en contra de las creencias, en esta forma errónea que utilizan mentiras para tratar de sacar algún provecho. Entonces, al hacer eso, nos encontramos con gente que te desea el mal, que te desea el infierno, que ya verás cuando te mueras, que te vas a morir de las peores maneras por el simple hecho de ser ateo. ¿Eso hace una buena No, persona? Pues no, efectivamente lo que no, pasa, no. no, lo que pasa es que a veces las posturas de ciertos ateos también es un poco, por decirlo así, un poco fanático. O sea, hay gente creyente fanática y hay gente no creyente fanática también. Si la memoria no me falla, Landoni, si no estoy mal, me has dejado unos comentarios en el cual dices que no estás de acuerdo, que eres ateo, pero no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas. Estoy en lo correcto. Sí, exacto, sí, Efectivamente, sí. ya. Y he querido conversar contigo sobre el tema porque, ¿cómo te explico? Yo, como te digo, yo, o sea, yo soy ateo,
pero yo me di cuenta de que no tengo que hacer que las demás personas piensen como yo. Perfecto. ¿Me entiendes? Que tú tienes mucha razón en casi todas en casi todos tus argumentos, sí, porque son mis mismos argumentos. Yo no te discuto ¿En tus qué, argumentos. en qué parte, por ejemplo, no estás tú de acuerdo conmigo? Ya, en que por ejemplo tú dijiste en uno de tus comentarios eso que tú pusiste, tú decías que nosotros, solo por el hecho de ser ateos, somos más inteligentes que los creyentes porque usamos nosotros la lógica, En ¿no es realidad, cierto? si pones atención, yo no digo eso, lo dice otra persona. O sea, Y yo claro, pero tú dijiste, lo tomé denle una y lo cerveza a subí. ese señor, denle una cerveza a ese señor porque no Ah, sé qué, no sé cuánto. O sea, ese video, afirmaste. Ajá, ¿te acuerdas de ese video? claro que sí. Ya, entonces a mí eso me Es que pareció aquí, un verás, poco ofensivo hacia un creyente. O sea, no podemos ofender tampoco a los creyentes, porque Leonardo da Vinci fue una de las personas que pintó el rostro de Jesús sin siquiera imaginarse que así era Jesús. Y somos nosotros los que aceptamos que esa es la imagen de Jesús, que Jesús tiene pelo largo, barbita y todas esas cuestiones, la gente creyente, ¿no es cierto? Oye, pero Leonardo da Vinci no podemos tildarlo de que sea un ignorante, me parece, ¿me entiendes? Son personas que para la época fueron demasiado inteligentes, de pero la todas inteligencia no maneras, se mide por eso. de todas maneras, yéndote a un video de aproximadamente más de 100 en el cual de cierta manera, bajo tu perspectiva, consideras que soy algo grosero, digámoslo, o agresivo hacia los creyentes, solo por darle espacio a un comentario, No, puedo comentar bueno, ¿no? otros videos que vi. Por ejemplo, había un video que tú Pero, decías pero, pero que, justamente voy a eso. O ya, sea, dale. el punto voy el siguiente. Después de todo, no sale de la realidad en cuanto al entorno que nos manejamos. ¿Por qué? Porque claramente puede haber un contraargumento a eso, muy fácil. Decir, a ver, mira, hubo una época en la cual hubo muchos científicos creyentes que aportaron a la humanidad. Sí, entonces en realidad no tiene nada que ver la inteligencia con ser cristiano, con ser budista, con ser Exacto. ateo, con ser hindú. En absoluto, no tiene nada que ver. Pero aquí parte algo. Ese comentario nace de otro lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cual claramente la persona que da el concepto se nota que ni siquiera utiliza el sentido común o el sentido básico para, para comentar o para refutar, en este caso, mis videos o otros comentarios. Entonces, cabe recalcar que muchos comentarios y de creyentes, penosamente, tienen mucha falta de simple lógica como tal. Los creyentes. Entonces, claro, efectivamente, muchos creyentes mal informados, y con esto, a ver, no sé si tal vez, si alguien me da otra palabra, bienvenida sea, pero mucha gente ignorante, no lo digo de manera despectiva, no lo digo en son de ofender, lo digo en son de que ignora. Si yo me pongo a hablar sobre el tema o me meto a hablar sobre el tema, al menos necesito tener cierta base de conocimiento para decirlo, pero claramente la gran mayoría que lo hace no tiene ese conocimiento. ¿Sí? Mira, Y no lo ayer, digo, y mira, y no lo digo que el conocimiento de parte de la ciencia, porque yo siempre digo, argumento mis datos en cuanto a la ciencia, pero no tienen conocimiento en su propia religión. Terminan diciendo cosas claro, que entre ellos pero, mismos se contradicen. Entonces claro, ahí es donde nace todo esto. pero mira, la última persona con la cual estuviste en la charla el día de ayer, Alexander, no recuerdo el apellido, que incluso yo puse un comentario también con o sea, él era creyente. ¿Te Ajá. acuerdas? La última persona de ayer con la que hablaste, creo que era de Sí, sí, por Bolivia. supuesto. Sí, sí. Muy inteligente esa persona, oye, a mí me gustó. Mira, que yo siendo ateo, los argumentos que ese man daba, o sea, súper bien Pero date cuenta fundamentados. algo, pero por ejemplo, date cuenta algo. Para dar los argumentos que dio tenía que salirse del dogma. El man, claro,
Por Entonces, eso te digo. el rato que comienza a meter, por eso y él fue muy claro en eso y me pareció muy respetuoso ante la gente, no ante mí. Me pareció muy respetuoso de la gente porque decía, yo tengo un concepto desde el punto de vista religioso y daba su concepto desde el punto de vista Ajá. religioso y decía, yo doy mi concepto desde el punto de vista y afuera de la religión y daba su punto de vista desde la religión. Entonces, ¿entiendes cuál es el significado de tratar con una persona con criterio y con conocimiento? Es totalmente Exacto. distinto a lo que tuvimos de inicio de la misma conversación de ayer para no irnos a otro lado, de una persona que comienza a decir, es que veamos la teoría de la divinidad. Entonces imagínate, esa persona ni siquiera él mismo ha leído Sí, la teoría de la divinidad. Entonces, si yo personalmente digo, a ver, una persona con sentido común, antes de dar un criterio, al menos ponga lo mismo que va a decir, lo mismo que va a exponer, póngale ante su pensamiento, primero analícelo y luego expóngalo. ¿Dónde está lo malo? Entonces, por ejemplo, el coger y decir, oigan, primero utilicen el sentido común. Primero, lo que ustedes mismos van a decir, analícenlo y listo, láncenlo y expónganlo para poder tener una refutación más coherente, más lógica y que va a sumar a todas las personas. Bienvenido sea. tú hiciste, me acuerdo, hace algunos días, una especie de como una competencia, era fe versus, o sea, ¿qué habían hecho más en la humanidad? Los creyentes, ¿te acuerdas? Que creo ¿Qué que, hizo más la ciencia o Dios? ajá, ya. Entonces, yo quería decirte, pero eso es algo injusto porque estabas creando un conflicto sin razón, o sea, no era que habían hecho más, o sea, ¿por qué no los pusiste a la par? Por ejemplo, ¿Cómo ¿qué ha le hecho pondrías a más? la par? A la par, por ejemplo, ¿quién ha hecho más? ¿Los creyentes o los ateos para la humanidad? O sea, eso era como que algo a la par, ¿me entiendes? Lo que Entonces, pasa es que no, lo que pasa es que, a ver, las personas, tú ateo, yo ateo y los creyentes que están escribiendo y los que nos ven, existen. ujú. Nosotros podemos poner bajo contexto, ¿y tú qué has hecho? Y tú me dices, no, ¿sabes qué? Yo soy bueno con los animalitos y todo, esto aporte a la sociedad, ¿ya? Yo te puedo decir, no, es que yo tal vez colaboro de cierta manera, cada fin de año recojo ropa, bueno, mi aporte a la humanidad. Somos gente real. El problema va que el concepto de este ser imaginario lo ocupan como que fuera, no, es que Dios es el que te salvó, es que Dios es el que te curó, te moriste, no, es que es lo que quiso Dios. O sea, ¿te Sí, imaginas por, ese juego por, con por eso te digo, inteligencia? tu teoría, Entonces, no es que lo pongo de manera desleal, listo. Yo cojo el concepto que tú, que no tú, ¿no? Pero que el creyente me está dando, el concepto que el creyente mismo me está dando, y listo. Analicémosle, pero desde otro punto de vista. Ah, dices que lo tuyo es correcto, perfecto. A ver, verifiquemos, pongámoslo sobre la mesa. Ah, no, ha sido injusto, mira tú. Por supuesto que es injusto, porque ya puesto en la práctica no tiene razón de ser. Pero aún así, la gente lo dice, y lo dice como que lo estuviera por diciendo ejemplo, cosas tú buenas. en un video tú ponías como ejemplo a Hitler. Así mismo, como te digo, he estado así escudriñando tus videos y ponías a Hitler como un gran genocida y era creyente, no era ateo, ¿no es Efectivamente. cierto? Pero Pero igualmente, luego eso nace de un comentario en el cual sí, dice que sí, por ser ateos somos malos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y mejor ahí le estoy diciendo, a ver, si pero, por ser pero, pero, ateos, si pero, por sí, ser pero sí ateos somos. tenías un error ahí, sí tenías un error ahí, porque luego yo hice una pequeña investigación, o sea, por mi trabajo no puedo, como que dice, adentrarme mucho a investigar, pero dentro de una Pero investigación que hice, lo interesante sería, a ver, recalquemos algo. Yo todos mis videos los hago menos de un minuto, justamente para que refuten ahí. Entonces, háganse un video, tómense el tiempo de hacerlo y refútenlo. ¿Cuál es el problema? No soy como los creyentes que hacen un minuto, 2 segundos del video para que nadie les refute, para que no le puedan pegar el video, o para que sea, no puedan hacer o sea, nada. Entonces, a- a- esa a- refutación, háganlo. ahí sí soy ignorante porque no manejo mucho TikTok. No, pero es solo Lo ya único- cuestión ya, de monearlo un pero poquito sí, y pero, ya. pero yo sí te Pero, quería decir, como que dice, más que todo de una forma personal, por ejemplo, de que en realidad los mayores genocidas sí fueron ateos. por ejemplo, En China. Eh, en China, mira que te digo porque investigué, claro, los nombres ya no los recuerdo,
pero tú, No, si investigas, de todas maneras, el problema es el siguiente. Justo yendo al video que tú dices, el problema es que los ateos no matan por el ateísmo, matan por cuestiones políticas, matan por cualquier otra cosa. sí, La religión mata por no creer. Eso es distinto. claro, como, Y yo cuando puse el ejemplo de Hitler, yo decía, mira, él fue el mayor genocidio, pero aún siendo creyente, no, él no mató por Dios. Él mató por el cuestiones, pensamiento que tenía antes. O sí, sea, imagínate, yo mejor estaba justamente separando eso, que no tenía nada que ver la creencia con el hecho de matar. Pero, aún así, ¿quiénes han matado en nombre de Dios? Es la religión. sí, eso, Ahora, mis videos, lógicamente, están a libre interpretación de cualquiera. Y no, justamente sí, para un sí, comentario como el tuyo, lo más sensato sería que en el mismo video exista la contraparte o la refutación para que de esa manera la gente no pierda el hilo. Porque mucha de la gente que está aquí, yo te comprendo porque yo hice los videos, pero mucha de la gente que está aquí no entiende el concepto de todo esto. Porque muchas de las veces mis videos no tienen mucho contexto, pero cuando te entras al comentario y ves de dónde viene la respuesta, está clarito todo. Entonces dices, ah, con razón, este man dice esto, porque de cierta manera salieron con una pendejadota, ¿no ve? Entonces, ese es el sí, asunto. mira, Pero de si, todas maneras, eso digo, te invito a si que somos si hay una honestos, refutación, si para eso somos están los honestos, videos. yo entiendo la postura de los creyentes, ¿me entiendes? Y muchos de los creyentes, está bien, son fanáticos, se enfocan en algo, lo que yo disputo con un creyente siempre es Esto esto. va hacia ellos. O sea, eso tenemos que entender. Si hay algún creyente que me... Es chistoso, porque hago un video hacia los católicos, los cristianos dicen, no, es que nosotros no somos así. Hago un Sí, video entre hacia ellos los se pelean, como cristianos, dijo, es que nosotros los católicos no somos así. Hago un video a otros, no es que los testigos de Jehová, y así se separan. O sea, perfecto, no es para ti. Pero ya, yo soy una persona, entonces yo hago el video de acuerdo a lo que me comenta, de acuerdo a lo que dicen y de acuerdo ya, a la gente que piense de esa manera. ahora No va a escúchame, calzarle a todos, pero de todas ya, maneras escúchame, mira, llega a un yo grupo por ejemplo, grande. yo pongo, cuando yo hablo con un creyente y lo primero que te dice un creyente te dice, pero entonces, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, no, no lo sé, pero el hecho de que no lo sepa, no voy a hacer de que lo primero que me digan, eso tiene que ser. Por eso no creo en Efectivamente. todo lo que las personas me dicen. Y me dicen, no, es que Dios, que sí por acá. Y yo le digo, ok, te pongo el ejemplo. Está aquí un hombre, dos hombres. Viene un piano y le cae encima en la cabeza a un man y lo mata. El que está al lado, ¿qué te dice? Gracias a Dios, yo no me morí. Y entonces, y el que se murió, él sí, gracias a Dios se murió. Entonces O yo les sea, digo, no, o sea, bajo ese concepto es que yo voy aplicando un poco la lógica, pero ya. llega un momento, ahorita, por ejemplo, tengo a mi papá en el hospital en una etapa terminal. Lo veo sufrir tanto que me duele, ¿me entiendes? He visto morir a personas que yo amo y ¿sabes lo que yo digo? A veces quisiera ser como esas personas creyentes. No quisiera usar mi lógica y quisiera creer en como esas personas. ¿Sabes por qué? Porque siento que si yo creyera, aunque sea de una forma ignorante, como tú le dices a los creyentes, tal vez tuviera eso que yo no tengo, la esperanza Es de que algo, ¿me aquí entiendes? la cuestión es algo. Si tú quieres autoengañarte, puedes hacerlo ahorita. No necesitas ser creyente, pero estás siendo consciente de eso. El problema es la gente que no es consciente. Y esa gente se aprovechan de eso para muchas Claro. cosas malas. Y Entonces, tú al final pusiste de un cuentas, video, y, al y tú final de pusiste un cuentas, video, el hecho de ser sincero con uno mismo, yo creo opinión personal, yo creo que es mucho más valioso. Como tú dices, y de mi parte sintiéndolo mucho, pero imagínate ponerte desde el lado lo que te está sucediendo. Es un golpe moral, un golpe familiar bastante fuerte. Pero imagínate estar arrodillado afuera del hospital haciendo algo que no sirve por enmarcarlo en una esperanza. O sea, penosamente, eh, tal vez, como tú expones, es una enfermedad fatal, o sea, terriblemente que todavía no tiene cura,
que muchas de las veces si no es detectada a tiempo se complica mucho más. Eh, Tal vez si tú ya nos conversas de esto, significa que de cierta manera la evolución de la enfermedad ya es muy avanzada. Entonces, como te digo, mucha fuerza, resignación, pero eso no te invita a que te engañes. Eso Por mejor eso, yo creo que te por- invita a que esos momentos últimos que en vez de estar desgastando en unas supuestos poderes imaginarios que por alguna razón a mí sí me harán el milagro, llamémosle así, mejor aprovecharlo para vivirlos en compañía o tratar de hacer lo que nunca se hizo cuando muchas de las veces no aprovechamos la salud y muchas de las veces no exacto. aprovechamos el tiempo. Exacto, ¿Me mira, eso entiendes? a mí nos lleva a muchas personas a la reflexión. Y yo reflexiono. Y aún así, yo digo, por más que quisiera creer, por más que yo quisiera creer, yo sé que no voy a poder, porque yo sé que mi lógica va a estar por encima de toda creencia. Ahora, ahora yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en algún momento estas personas que sí creen, así como a mí me cuesta creer en que en un Dios mi lógica no la acepto, a esas personas tienen el mismo grado de dificultad en dejar esa creencia? No, 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 por supuesto, o sea, por supuesto, a ver, nosotros culturalmente hablando, de ley nos inculcaron la creencia como tal, y Desde para que ser uno es más niño, exactos, sí. el Dios judeocristiano. Entonces, por supuesto, y es tan fácil como esto, si al año de edad te dicen que esto es rojo, a los 2 años Quedas te con dicen eso. que esto es rojo. A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años te dicen que esto es rojo. Ya comienzas a tener contacto en la escuela con los amigos y de repente te dicen que esto es amarillo. Tú lo seguirás diciendo que es rojo. Y es así. Y es así, efectivamente. Pero el problema es Bueno, que de sí, hecho no es sí, así sí. tampoco. De hecho no es así, porque ahí tú estás faltando a la teoría científica que tú siempre aplicas al método científico, y así fue como evolucionó el hombre en la parte científica, cuando creíamos que el sol era un dios. No, 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 no. Ellos Me estás entendiendo crecieron con mal. eso, Lo que te digo pero a es que medida si que pasó el tiempo, desde sí, desde pequeño pequeño te sí, pero enseñan luego te vas a dar algo, cuenta y tú dices, ¿por qué todo el mundo dice que es exactamente. amarillo? Perfecto. Ya no, algo Ya, hay pero ¿sabes aquí. cuál es la diferencia? Que hay un montón de gente que está pensando que esto es rojo. Me O sea, que refiero en se cuanto a cierra, la religión. que se Ya, cierra. entonces, en cuanto a la religión, hay mucha gente que le enseñaron que esto es rojo y aún piensa que es rojo. Y hay No, bastantes. y ¿sabes Entonces, qué es lo ese es el peor? problema. ¿Sabes por qué la gente cree en Dios? De una forma en que no pueden ni decir siquiera, o sea, hay gente que ni siquiera se atreve a pensar de que Dios no existe por temor. Y eso me Exactamente. molesta, porque yo digo, o sea, no tengan temor de por lo menos cuestionar algo con su propio pensamiento. Tal vez, sí, puede ser como dijo el pana de ayer, Alexander, tal vez yo esté equivocado. Y como tú dices, el sol se va a morir, va a dejar de brillar de aquí a no sé cuántos miles millones de años. Sí, pero no lo vamos a saber. Es lo mismo cuando alguien o una bruja o una de estas personas que dice que leen los naipes y te dice, en, en 10 años vas a conocer a una persona que te va a hacer rico. ¿Y cómo lo voy a saber yo si voy a comenzar a relacionar a cualquier persona que me ayude? Ah, eso fue lo que me dijo esa persona. O sea, tenemos que ser muy inteligentes hasta para juzgar a otras personas por su religión, porque tú me acuerdo que tú decías en un comentario las razones de por qué tú hacías todas estas cuestiones de los De los likes, de todo videos y eso. todo, sí. Sí, Así ya. es. ¿Por qué? Porque tú decías, era una forma de aportar con un granito de arena en contra de los abusadores religiosos, por decirlo así, o de la gente que se aprovecha de esta religión para hacer dinero y lucrarse, ¿no es cierto? Así es. Chéverísimo. Pero yo quisiera que en realidad hagas algo directamente atacando a esas personas. ¿Me entiendes? O sea, si tú atacas directamente, por ejemplo, a Cash Luna, entonces yo te veo que tú de verdad estás atacando a esa persona. Pero si tú hieres la susceptibilidad de personas, yo no les diría ignorantes, yo les diría inocentes, Es ¿ya? que el objetivo no es Pero, atacar a las personas.
el objetivo es atacar las ideas. No, Eso te digo, o sea, esto no es de atacar a las personas. Sin De herir ahí, susceptibilidades. ya eso ya es cuestión de cada ¿Te quien. acuerdas, te Eso acuerdas es un cuestión de cada. viejito, te acuerdas un veterano que se enojó y creía en las Ponerte a hadas? vivir. Imagínate ponerte a vivir porque, uy, pobrecito, a alguien no le gustó lo que escuchó, lo que vio, lo que le dijeron. No. O sea, aquí criticamos ideas. De Sí, ahí que se sientan susceptibles hoy, no, 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 lo no, que no, yo no, no, no. pensaba, cogieron y ya no es culpa. Tú decías que Lo que tu tú me dices mejor propósito, es lo incorrecto, que ¿cuál es ataque tu personas. O sea, propósito? me cojo a alguien y le digo, a este le voy a achacar y le voy a dar duro. No, Tú yo no lo lo que harías. ataco a personas no. O A sea, personas ya, yo a no ver, cojo y a ver, ataco. a ver, yo te hago esta pregunta. Si tú Ahora, conoces del caso de un cura pedófilo o pederasta, que sería el término correcto, ¿tú te quedarías callado? pero si yo cojo y sé sobre eso, eso se denuncia, no se hace Claro, una de estas cosas. Ah, eso es otra cosa, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y eso pero, no es pero, atacar, eso es pero, pero, denunciar y cuando se denuncia hay que probar. pero, Así eh, funciona esto. ya, por eso te estoy diciendo, tú puedes No, denunciar yo te estoy diciendo. vamos, te pongo un ejemplo, tú no puedes generalizar luego de que todos los curas son pedófilos. Al que le llegue, no me importa. El Ya, pensamiento es que ya, ahí, aún ahí siendo es los que cuando representan este ahí es cuando concepto tú de vienes a Dios, susceptibilidades. aún siendo los que presentan este concepto de Dios, son tan inmorales y peores que otras personas. Ese es el concepto. Ah, es que no Pero todos son así. generalizas. Listo, entonces siéntanse libres los que no son así. Oh, pero qué pena por los que sí son. Pero entonces tú antes Fácil. dijiste que la gente también generaliza de que los ateos son malos. Por eso, No, están generalizando. estamos En- analizando. Justamente, a ver, somos malos, listo, analicémoslo, veamos, conversemos, den sus ideas, digan, concretemos. Eso pero es lo que yo hago. entonces ese sería No, tu no estoy propósito. diciendo, O sea, yo no estoy cogiendo y diciendo, no, es que todos los ateos somos malos y que no, a ver, listo, somos malos, chévere, analicémoslo, ¿por qué somos ya, malos? ok, Ah, ya, pero entonces ahí entonces tiene ese la sería otra tu contraparte y propósito. alguien más coge y dice, no, es que no somos malos por esto, por esto, por esto y por esto. Los otros dicen, no, es que si eres malo por esto y por esto y por... Ah, eso es otra cosa. Por eso te digo, entonces o sea, a lo que voy es a tu propósito de todo esto, de lo que tú haces, por ejemplo. Que, o sea, el tema de discusión, chéverísimo. Es más, yo aprendo mucho, es más, yo aprendo más de esta persona que habló ayer contigo, porque en serio, y había otro man que decía que creía en un Dios, pero no es el mismo Dios que todos conocemos, tenía otra perspectiva de Dios. O sea, todas esas cosas chéveres, uno se instruye, ¿me entiendes? Porque uno tiene Hay que tener la gente mente abierta muy para adquirir inteligente que más se ha conectado. conocimiento. Y son creyentes, ¿me entiendes? Sí, Entonces, eso me efectivamente. demuestra de que siendo creyentes, tienen suficientes argumentos sólidos para sostener su teoría. No, no, porque No, si te pones a analizar justamente los creyentes que de cierta manera demuestran argumentos sólidos se salen del dogma, se ponen a analizar desde otros puntos de vista y al finalizar, pero no dejan de creer en lo que creen. Ah, no, no, por supuesto, es que por supuesto, eso no tiene nada que ver. O sea, mi objetivo a lo que conversamos aquí no es que se vaya haciendo ateo la persona. No, 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 claro, yo también entiendo eso. Lo único que busco es que cuando dé sus argumentos no mienta, no se coja de datos falsos el ejemplo de ayer, la teoría Como de el la veterano de las divinidad. hadas, como el veterano de las hadas, que yo Como escuché ese señor ese, dice, es que el alma que te pesa gustó 21 bravísimo. gramos y los científicos lo han comprobado. Son datos falsos, son datos mentira. Entonces, a eso es Claro, a lo que voy. Y de todas maneras, el objetivo también es que se exponga esas mentiras para que la gente saque sus conclusiones. O sea, el objetivo es ese. Pero de todas maneras, de ahí que si la gente se siente susceptible porque penosamente el comentario de pocas personas afecten el todopoderío de un Dios. Chusa, qué mira, tan todopoderoso, ¿no? mira, Después de todo. yo tengo una hija que tiene 16 años, ya va a cumplir 17 años, Ya, y una vez estuve en una escuela de monjas en los Sagrados Corazones acá en Guayaquil. ya. Y una de las cosas que yo le decía a mi hija, mira, mi hija, yo nunca te voy a hablar de religiones a ti, ni de Dios, ni de nada. Son cosas que tú tendrás que investigar y decidir luego en qué crees.
Y la gente me juzgaba por eso, porque yo no le enseñaba de Dios y eso que estábamos en una iglesia católica. Y sin embargo, yo un día yo le dije, le habían dicho algo porque ella no iba a rezar a las misas. Entonces yo le dije, mira, mija, desgraciadamente estás en un colegio católico, en una escuela católica, le digo. También tienes que seguir las reglas. Así que tienes que ir a la iglesia, aunque sea murmulla algo, porque te van a expulsar, pues, ¿me entiendes? Y tampoco quería que la expulsen, ¿ya? Entonces, como que dice, hasta que tuve que cambiarla, porque también no quería presionarla a ella. Y yo pienso que a los adolescentes no debemos de meterle de que, mira, si eres cristiano, tu hijo se tiene que hacer cristiano evangélico, si eres testigo de Jehová, tu hijo, oye, yo odio, habrá muchos testigos de Jehová, pero una de las cosas que yo más detesto es ver a un niño disfrazado, y lo digo disfrazado, de testigo de Jehová. Porque ni siquiera ellos sienten ni saben de eso, y los padres lo visten con corbatita, con ternito, y andan por las puertas golpeándote a las 7 de la mañana un día domingo. O sea, ellos no quieren eso. No, por ¿Ya? Entonces supuesto. yo, Y esa manera está mal de jugar con la inocencia de los niños. Y si uno habla en contra de eso y alguien se siente susceptible por eso, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, esto no va a la persona, va al hecho de cómo manejan las cosas, va al pensamiento, va al y ahora, adoctrinamiento, ¿me entiendes? y ahora, por ejemplo, Eh, sin embargo, Landoni, dime, dime. sí, un favor especial. Tengo igual varias personas en espera, Ya, ya. pues quisiera dar la Sí, sí, apertura sí. a alguien Dale, más y Kevin, acabé sí, de de ver que verdad. alguien está conectado que Ya, al ya, dale, dale. parecer tiene una posición muy contraria a la que manejamos aquí. Ya, ya, chévere, chévere. Igual no hay que hacer muy largo, ¿cierto? Esto. Yo era uno de los que estaba en contra de que no hay que hacer muy largo esto. Ya. Cuídate, un gusto. Un abrazo, ojalá puedas seguirme acompañando. Vale, chao. Chao, chao. Y si no me sigues, sígueme, Ateo Digital, en mis redes sociales. Éntrate al perfil, tienes el link de las redes sociales. Sígueme en YouTube. Ahí se suben todas las transmisiones de los live de TikTok sin editar, sin cambiar nada. Como el amigo de Rincón Apologético tiene la reputación de que le dicen que cambia las cosas. Un saludo, ¿cómo va, Santiago? Qué gusto. Bienvenido por acá. Aló, aló. No sé si me escuchaste. Santiago, no te escuchamos acá por si acaso. Bueno, hasta que tal vez solucione un poquito el asunto. No te olvides, Ateo Digital, mis redes. Eh, eh, Santiago, saludos. Por si acaso, no se te escucha, igual las personas que están conectadas pueden escribir, avisarle que no se le escucha. Aló, aló, aló. Más o menos. A ver, habla un poquito. En internet Vuélvete a conectar, ya te abro nuevamente. Acércate un poquito al router. Te desconecto quizás ahorita, pero vuélvete a conectar, ¿ya? ¿Qué se puede lograr? Yo creo que muchos le ubican, muchos le conocen. Veamos, ojalá pueda mejorar la conexión para conversar un poquito. Mis redes, dale like, toca la pantalla, sí, toca la pantalla, que de esa manera avisamos a más personas que estamos conectados. Veamos si logró enviarnos nuevamente el... No me envía. Vamos a esperarle 5 minutitos, ¿ya? Entonces, entre los temas que estábamos conversando, habíamos estado hablando de que ser creyente es ser buena persona. Voy a dar ahorita mi punto de vista, que no le he dado hasta ahorita, para que el resto, pues, diga si me falta algo o si de cierta manera estoy equivocado. Ese es el objetivo. Para mi concepto, ser creyente no es ser buena persona. Ser creyente viene a ser un poquito como un perro amestrado que tú le dices no hagas esto
y te doy una croqueta. Entonces, en el caso de ser creyente, dicen, no hagas esto porque te vas a ir al infierno. ¿Sí? Y de cierto, si le vemos de un punto de vista, eso no es ser buena persona. Por ningún lado. Como decía nuestro amigo que de antes estaba conectado con nosotros, Landoni, es verdad, esto es una cuestión de valores. Y los valores no importa la creencia. O sea, no importa si eres budista, no importa si eres cristiano, no importa si eres católico, no importa si eres ateo. Si tienes valores y sabes reconocer lo que está bien y lo que está mal por conciencia, por, por el entorno social en el que estás, no necesitas igualmente de ningún Dios para ser buena persona. No, Santiago, a ver. No te hagas de loco. Santiago nos dice, no puedo enviar solicitud. Te salvaste, me dice. Al contrario, yo te estoy esperando. No tengo apuro. Apague el celular, vuelve a prenderlo y veamos qué sucede. Conectémonos. Te espero. Dale, hasta eso pongo un poquito. Tienes mucha gente y no te deja conectar. Al contrario, manda nomás la solicitud, estoy esperando la tuya para aceptarte. Entonces, envía nomás. El señor de 50 años, estoy en línea, conéctame. ¿Para qué? Usted solo vino a dar datos falsos, señor. Y el otro día igualmente le dije, por favor, ¿de dónde sacó estos datos para revisar ese momento con usted mismo? Y no quiso. No sé qué quiere acá otra vez usted. Si usted cree en hadas y en duendes. O sea, eso más. No solo cree en Dios, cree hasta en lo que se supone que Dios castiga si cree en otras cosas. Pero porque tiene 50 años cree que tiene la calidad moral de decir que el resto está mal por su edad. Claro, es un hombre de experiencia, pero eso no tiene nada que ver con que tenga la razón. A ver. Ojalá alguien creyente. Entonces, Santiago, me dices que no puedes ¿Qué conectarte. No tal? me salvé yo, te salvaste tú. Estamos conversando en otra ocasión. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sí, Otael? ¿Qué tal? hola, Gelpro. Solo doy un mensaje de un minutico. Adelante, Santiago, adelante. ya que veo que te conectas, si es que deseas, escríbeme al Instagram y coordinemos alguna cosa con mayor tiempo para esperar tu conexión de mejor manera. Y bueno, con eso, Gelpro, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Bien, de Bolivia. Bolivia, saludos, Bolivia. Igual un gusto. ¿En qué posición estás? ¿Eres ateo, creyente, Mira, yo soy creyente y tengo creyente? algunas preguntas para ti. Como Ah, estamos ya, hablando acerca bienvenido. del tema de si ser creyente es ser buena persona, ¿cómo tú evalúas que alguien es buena persona? O sea, Interesante pregunta, porque la la cuestión es pregunta, de percepción. la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo evalúas tu moral para definir si alguien es bueno o malo? O sea, tomemos en cuenta que nosotros ya tenemos un constructo social de acuerdo a lo que está bien y está mal. Te pongo un ejemplo. Antes era normalizado la esclavitud. Era algo normal. ¿Por qué? Entonces sabíamos que eso en su tiempo era bueno. Ahora ya lo consideramos algo malo, ¿no es cierto? Otro ejemplo que te pongo es, por ejemplo, en Singapur actualmente, si tú botas chicle en la calle, puedes ir preso. Pero si en Ujú. nuestros países latinoamericanos hacemos eso, pues no pasa nada, ni nadie lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. Entonces, Entonces, pregunta claro, ¿me vas a entonces, decir algo? sí, mira, ¿la esclavitud entonces es buena o es mala? Actualmente ya considerada mala. Ok, entonces no puedes decir de manera absoluta que la esclavitud es mala. O sea, cuando tú No. criticas el Si cristianismo nos en el Antiguo ponemos a ver en el Testamento, tiempo, fue considerado bueno claro, o era normalizado. entonces cuando tú criticas al cristianismo,
que aprobaba o regulaba la esclavitud antes, no tienes moral para criticarles porque en su tiempo era bueno. No, no, la moral sí tengo. El hecho de que ahora esa cuestión en ese tiempo sea bueno, es como decir que ahora lo que están haciendo los gobiernos teocráticos, como en Afganistán, sea bueno. ¿A ti te parece bueno eso? Estamos hablando de ahora, ¿no? No me estoy yendo años atrás. No, lo que quiero verificar es que seas consistente porque parece que lo más que puedes Es que decir es justamente que yo también para quiero ti, verificar si es que eres claro, déjame consistente, terminar. porque Déjame, actualmente está déjame sucediendo algo terminar. gracias a la religión. Sí, pero déjame terminar. Lo más que puedes decir entonces es que la esclavitud es mala para ti ahora, pero no es mala siempre. Para mí, Lo más que puedes decir tú ahora es que la esclavitud es mala ahora, pero no puedes decir que la esclavitud es para mala mí, siempre. para Ujú. mí, Sí, no, para mí es mala siempre. Desde que yo nací hasta que me muera va a ser siguiendo mala. te hablo Yo para te estoy ti en el hablando de la historia, sentido, lo que era considerado. para ti en el sentido de la historia me refiero, no para ti en el sentido En el del sentido de la lapso de historia no es vida. lo que yo digo. En el sentido de la historia se relata y se demuestra que la esclavitud fue parte del proceso de civilización o se lo veía normalizado. Eso es Claro, lo que justamente nos enseña. No entonces para mí, es lo que lo que tú fue. estás diciendo es de que defines lo bueno o lo malo por consenso. Si antes la mayoría decía que era bueno, para ellos era bueno. Eso es lo que estás diciendo. Si antes la... No, lo que estoy diciendo... O sea, No, no, efectivamente, dijiste eso. exactamente. Ahora, lo que yo te quiero decir es esto. Tú puedes agarrar y decir que lo que Hitler hizo al realizar los campos de concentración es malo, ¿puedes decir eso? Por supuesto. Pero ¿por qué puedes decir que es malo si en su tiempo, por mayoría, por votación salió él y la mayoría en su país decidió hacer eso? Y lo hicieron. Sí, pero ¿por qué dices que es malo si es que se está cumpliendo lo que tú dices, que por mayoría y consenso decidieron hacer eso? Según Porque tu postura justamente... de... ju- ju- No, 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 no. A ver, ahí, no, ahí estás cambiando totalmente. ¿Por qué te desconectas? Ah, justamente. Yo pongo esto al análisis. Digo, de cierta manera, cuando las personas quieren exponer ideas, es como lo hemos visto. Claramente aquí ha habido la posibilidad de exponer ideas. Pero cuando las personas no quieren que de cierta manera les demuestren o les contradigan lo que es, entonces ahí sí hacen este tipo de cosas. No le he sacado, a los que están diciendo que le saqué, no le he sacado, acabó de votarse él solito, justamente cuando claramente ya quedó expuesto él, tomando en cuenta que está diciendo que lo que pasó en Hitler estuvo bueno, que fue algo bueno. Ojo, entró diciendo que era creyente, ¿eh? Ahora, yendo al tema, volvemos al tema de conversación de esta noche. ¿Ser creyente es ser buena persona? Ya podemos ir viendo, ¿no? Un hombre de Dios nos viene justamente a decir que lo que Hitler hizo es bueno. Para él no está considerado malo porque en su momento en ese grupo de personas consideraron que estaban haciendo bien. Pero entonces ya que ese grupo de personas aceptó que eso estaba bien, para él está bien. Pensamientos creyentes, y eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que queremos ver. Una buena noche. Ojalá se nos conecte un creyente que no se desconecte. Bienvenido sea. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Andrés, tal vez. André. ¿Qué tal? André, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Lima, Perú. Perú. Saludos, Perú, linda noche. ¿Creyente o ateo? Ninguna de las dos, se podría decir. Ya, perfecto, chévere. No Verás. considero no soy creyente, no creo en las religiones. Las religiones para mí son una organización terrenal como cualquier otra organización que puede Ya, existir en el mundo. Yo sí considero que no hacen cosas más negativas que positivas. Eso sí lo ya, creo. Pero no creo que tenga que ver la idea de Dios, no necesariamente tiene que ver con religión. O sea, alguien puede creer en Dios sin necesidad de creer en las religiones.
Creo que es una ¿Cómo separación. haces eso? ¿Cómo haces de esa separación? Es que creo que o sea, en primer lugar, yo creo que hay una relación individual con Dios, la idea de Dios que tú tengas. Yo no tengo la idea de Dios de un ser que está en algún lugar y que tiene barba y que mueve los hilos del mundo. No tengo esa idea de Dios. Tengo Ya, una ¿cómo es idea tu de idea Dios de Dios? vinculado más. Mi idea de Dios es más vinculado con una especie de energía, o sea, energía que va y viene. La materia va y viene, se transforma, no se destruye, hay energía en todas partes. O sea, no tengo esa conciencia de, no sé cómo explicar el origen tampoco del mundo, del universo, de por qué estamos acá, no tengo idea, O no sea, tengo una forma de... esas preguntas, digamos, esas Claro, respuestas, no la tiene aún todavía nadie, aun claro, claro. cuando la ciencia la está investigando. Exacto. No hay la Claro. respuesta. Ahora, respecto a tu pregunta, creo que hay dos cosas que son muy interesantes. Uno es definir qué es bueno y qué es malo para alguien, y como tú lo decías con Lando, creo que era, depende mucho del cuadro de valores que tú tengas, ¿no? Depende mucho de tu crianza, depende mucho de las costumbres de tu contexto. Lo que es bueno para una sociedad es malo para otro, por ejemplo, ¿no? Que una mujer use bikini en el Medio Oriente puede ser visto como algo muy malo, algo inmoral, pero en nuestras sociedades de Latinoamérica es lo más normal del mundo. Ahora, Exactamente. eso no necesariamente lo moral o lo ético, no necesariamente puede estar ligado con que algo sea bueno o malo, sino simplemente normal o prohibido, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo que es interesante con el tema de las personas que son creyentes y que creen en una religión es también la motivación para ser buenos o para ser malos. Y creo que ese sí es un tema muy importante, porque mucha gente que cree hace acciones buenas porque, primero, siente que al ser bueno, la iglesia o el dogma te dice que al tener tus buenas acciones vas a morir y vas a ir al cielo. Si haces algo malo, te vas a ir al infierno y vas a recibir un castigo divino por la eternidad. Entonces, no solamente es el tema de si ser bueno o no, o el creyente es una buena o mala persona, sino también cuál es la motivación de este creyente para ser una buena persona, entre comillas. ¿Por qué es que esta persona hace cosas buenas? ¿Porque realmente quiere ser una persona buena o porque espera tener algo más allá o tiene miedo de un castigo sobrenatural? Entonces, creo que eso es también Perfecto. una idea muy importante de analizar porque yo conozco a mucha gente que puede ser creyente, pero que tú la ves en nombre de Dios o en su vida cotidiana, pero es porque justamente su idea de lo bueno y lo malo no necesariamente está fundamentada en valores, sino solamente en su creencia. Y finalmente asumen también una postura en la que no tienen realmente una genuina acción positiva en su entorno, sino que simplemente buscan congraciarse con lo que creen que es bueno o malo según su religión y obtener un beneficio, que Y en este caso sabes sería lo la que es vida eterna. peligroso? ¿Y sabes lo que es peligroso de todo eso? Que como ellos se supone tienen este perdón si es que se sienten arrepentidos, o sea, simplemente van, se arrodillan en una iglesia y se sienten bien con ellos mismos y ya, después de haber hecho daño, después de haber faltado en obra o palabra a otra persona, en realidad eso es lo que da Claro, miedo. Entonces, como tú o en su decías, propio ¿no? lecho de muerte, ¿no? Supuestamente te confiesas y con eso ya obtienes el perdón y puedes ir al cielo. O sea, no importa lo que hayas hecho, en tu lecho de muerte puedes confesarle a una persona, a otra persona, en este caso es un Y cura. eso más, no solo el hecho de esperar ese último día. Hablemos que yo he sabido casos de personas ¿no ves que al menos en el catolicismo los sacerdotes tienen un secretismo? O sea, ellos en sus reglas tienen que lo que les confiesan no pueden decir. Entonces, yo he escuchado de casos de personas sacerdotes que han escuchado de personas que llegan y dicen, yo maté. Claro, Y buscan de cierta manera un reconcilio consigo mismo por este miedo al infierno. Entonces, claro. imagínate llegar a pensar que con unos Padres Nuestros y unas Ave María cubres los diferentes pecados. Y en general, ¿no? Claro, Desde lo más pequeño hasta lo más grande. por eso, si yo tuviera una persona atea al frente y una persona creyente religiosa y yo les pregunto,
ustedes matarían a alguien y la persona atea me dice no, porque eso es algo malo, ¿no? No debería acabar con la vida de otra persona, no tengo por qué hacer eso, ¿ok? Y si yo le pregunto eso a una persona creyente y me dice no, no lo haría tampoco, porque Dios dijo no matarás. Entonces, yo le preguntaría, entonces, si no hubiera la idea de Dios o no hubiera estos mandamientos, ¿sí lo harías? O sea, si tu fundamento para actuar bien es Dios, ¿qué pasaría si la idea de Dios ya no existiera por algo? O sea, que mañana se descubre que hay una prueba irrefutable de que Dios no existe. Entonces, esto quiere decir que estas personas ya no actuarían bien porque ya no tienen una motivación Efectivamente. sobrenatural para hacerlo, ya no tendría un sentido porque ya no va a haber un castigo después de la muerte, pueden hacer lo que quieran acá y si nunca lo descubren, normal porque ya no voy a tener algo o no voy a tener que rendir cuentas en el más allá, por así decirlo. Entonces, esa idea sí me da miedo porque si tú lo pones en ese plano, yo te diría que entonces si una persona atea tiene un cuadro de valores fuerte y que finalmente se basa en buenas acciones. En cambio, una persona creyente basa en su religión de comportarse bien. Y si algún día desaparece esa religión por algún motivo no sabemos en estos momentos, esto quiere decir que esta persona ya no va a tener una motivación para actuar correctamente, para hacer el bien. Le va a dar lo mismo hacer el bien que hacer el mal porque ya Dios no existe o porque la idea de Dios ya no está en su interior o porque ya sabe que más allá de esta vida ya no hay nada más. Eso sí creo que es preocupante y eso sí es algo que hay que poner atención. Más allá de que seamos creyentes o no, Totalmente estamos en este razón mundo en lo que dices. y deberíamos actuar bien. Más allá de la idea de Dios, deberíamos actuar bien y lo del bien y el mal no tiene que ver con Dios. Es un tema de cultura, de experiencias, como tú dices, antes en Estados Unidos los negros y los blancos no podían sentarse juntos. Eso Exacto. era visto como Por algo, ejemplo, pero imagínate el pensamiento creyente, qué miedo. Por ejemplo, el que se conectó antes y se desconectó, no le cogí el nombre, creo que se llamaba Helpro o algo así. Qué miedo de una persona creyente decir que, entonces estuvo bien eso, porque otras personas lo aceptaron. Entonces, ahí es cuando tiene mucha lógica decir que entre los creyentes ataquen a las personas que no piensan igual que ellos, porque está bien. ¿Por qué? Porque según su Biblia dice que va a haber falsos profetas y comienzan a agarrarse de textos a su propio antojo para tratar de decir que están haciendo las cosas bien, cuando en realidad están mal. O sea, es que mi librito dice que lo que dice aquí está bien, entonces yo lo voy a hacer y por eso está bien. Y yo te voy a atacar a ti porque eso dice que está bien. Entonces, yendo al ejemplo que tú das, es realidad. Estados Unidos hace unos años atrás nomás, negros y blancos no podían sentarse juntos. claro, y eso en realidad no estaba bien. Había una sociedad que lo aceptaba y no está bien. Era, claro, era Pero tolerante con imagínate, eso porque, bajo el concepto de este creyente, Helpro, como era la época, está bien. Y hay que aceptarlo, está bien eso. Por suerte hemos claro, evolucionado como sociedad, por suerte. claro, por eso digo, antes hacían un montón o sea, antes la Santa Inquisición, que era representante de la Iglesia Católica, ha matado a gente, ha torturado a Sí, gente por sus creencias. Y eso era algo tolerado y algo visto como bueno, porque en nombre de Dios estaba erradicando la herejía. Pero, o sea, ¿quién en su sano juicio, en pleno siglo XXI, estaría de acuerdo con que la iglesia hiciera eso, por ejemplo, contigo, que eres ateo? Que te llevaran a una mazmorra, te pusieran un caballete y te estiraran hasta que romperte los huesos porque simplemente renegabas de la idea de Dios. O sea, el asunto no ha cambiado porque para un católico, para la iglesia católica sigue siendo un hereje. Solamente que ya no es tolerable el hecho de que te torturen por tu posición ante la religión. Entonces, son y cosas que van cambiando, pero efectivamente, la idea de lo bueno y lo malo sigue ahí. exacto, totalmente. Pero a eso vamos, la idea de lo bueno y lo malo, lo que dijo un amigo al inicio, decía, esto es una cuestión de valores. Y correcto, o sea, lo bueno y lo malo no tiene nada que ver con que seas creyente, ateo, Claro, por budista, supuesto. hinduista, no tiene nada que ver. Pero si nos ponemos a ver, hay un patrón, ¿no? Yo lo digo patrón, que justamente los creyentes, como tú dices, tienen esa motivación, que si les quitas esa motivación da miedo y tenemos conceptos como la persona de antes de decir que la esclavitud o que Hitler estaba bien porque en ese momento fue aceptado. Eso es de miedo. Esa persona, ojalá, mejor que crea en lo que cree,
que se imagine que va a ir a un infierno o que se imagine que un Dios le está viendo todo el tiempo, porque qué peligro para la sociedad una persona así que ande suelta por el mundo y que pueda hacer lo que le da la gana, tal vez porque él considera que lo que va a hacer está bien para él, sin saber que está haciendo un mal para la otra persona, pero se siente en la calidad moral de decir que está bien, porque tal vez su grupito de la iglesia o su grupito en el cual él está dice que está bien atacar a otra gente. Claro, y lo que tú dices es cierto y lo podemos evidenciar ahora actualmente con las sectas, por ejemplo. Las sectas que se van creando se crean alrededor de una persona que asume un rol de Mesías o de enviado de Dios o un ser especial. Y base a lo que esa persona decida que es bueno o malo, si esa persona te dice que solo hay que comer una vez al día, aunque no importa que te pongas en un grado de desnutrición, pero es porque lo está diciendo él y él representa a Dios y él me va a llevar a mí a la salvación. Es su idea y es su creencia, sí, pero pone en riesgo la vida de otras personas porque finalmente la idea de lo bueno y lo malo no puede estar ligado en base a tu creencia. Tú sabes que comer solo una vez al día te va a llevar a un serio problema de salud, pero obviamente trastocas todo eso por tu creencia o por lo que tú en ese momento sientes que está bien o sientes que es bueno para ti y no necesariamente es así. Y ahora otro punto que yo sí creo que es muy importante también cuando se habla de estos temas es que más allá de esto yo creo que es respetable que alguien sea creyente, yo no critico que alguien crea en la religión que quiere, sea católico, hinduista, budista, la religión que quiera, islamista, etc. Lo que sí yo critico mucho es cómo las personas que son creyentes, las personas que tienen creencias, dogmas, etcétera, quieren imponer su creencia y su forma de ver la vida a los demás, a los estados. Por ejemplo, en Latinoamérica los estados son laicos, sin embargo, seguimos con los discursos de no al aborto por esto, no al matrimonio igualitario por esto, Sí, no a la totalmente. eutanasia por esto, porque Dios dice esto. Pero ¿y qué pasa con las personas que no creen en Dios? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen esa religión? ¿Por qué todos nos tenemos que regir bajo el parámetro de lo que tú consideras que es moralmente bueno porque Dios está de acuerdo con eso? ¿Y qué pasa con los derechos y las libertades de las personas para decidir sobre su vida? Eso es también un punto que las personas creyentes tendrían que repensar y analizar. En su casa y en su vida y sus actos se pueden regir como ellos mejor les parezca, si eso obviamente no hace daño a otras personas. Pero ¿por qué incidir o por qué insistir en regular las leyes, en regular la forma en cómo los demás o cómo todos como sociedad tenemos que regirnos sobre sus parámetros? Eso creo que es algo que para mí nunca va a cuadrar y siempre cuando hablo con personas que tienen posiciones donde su defensa o su mayor argumento es Dios y la fe que tienen, para incidir en las libertades y los asuntos públicos es algo que yo no logro entender. Y no solo entender, en realidad no debería ser aceptado porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro y al contrario, las creencias como tal nublan muchas veces la objetividad de las cosas que se tratan, de los verdaderos Ujú. objetivos por el simple hecho, como decimos, de un Dios. Y eso más, ese concepto de Dios modificado, ¿no? Porque es de acuerdo al que lo diga. O sea, de acuerdo al que lo diga está bien o de acuerdo al que... Entre los creyentes mismos, para no alargarlo, no se entienden entre ellos mismos. O sea, cada uno tiene un concepto distinto. Por eso cuando entran a conversar aquí creyentes, toca esperar que expongan un poco para tratar de entender qué visión tienen de Dios, porque cada uno la tiene totalmente distinta como tal. André, te agradezco muchísimo tu aporte, tu compañía. ¿Sí? Ojalá me A puedas ti, seguir muchas gracias. me puedas seguir acompañando y un abrazo, una linda noche. Gracias, saludos a todos. Saludos. Sí, señores, muchas gracias conectados. Sí, por ahí mandan regalitos muy amable. Permíteme, empezado a seguirte. A los que no me siguen, Ateo Digital, sígueme. Casi todas las noches hacemos noches de tertulia o debates. Sí, cuando se queda de acuerdo a armar un debate, pues hay un formato de debate, ¿sí? Cuando hacemos conversatorios es como esto, simplemente, simplemente pues lo vamos llevando de acuerdo a los temas que se van manejando. Ustedes son los que exponen su punto de vista. Ese es el objetivo de esto, poner todas las formas, los puntos de vista sobre la mesa
y llegar a una conclusión. En realidad, el tema, creyente significa ser buena persona hasta el momento en lo que pudimos ver, no. Imagínense un creyente diciendo que lo que Hitler hizo en su momento, porque en ese momento fue aceptado en ese grupo de personas, estuvo bien. O decir que la esclavitud estuvo bien porque en ese momento estaba aceptado. Qué miedo, ¿no? Por suerte él no vive en Afganistán porque estaría pegando mujeres porque está muy bien aceptado eso o quién sabe otras atrocidades. Pero sí, ese es el pensamiento creyente. Por esa razón, este análisis. Y desde mi punto de vista ateo, déjenme decirle, yo considero que los ateos no tenemos esa satisfacción mental de decir, no, es que luego a mí Dios me perdone, entonces voy a hacer pendejadas. No, al contrario, no digo que seamos perfectos y seamos unos santos, ¿no? No estoy diciendo eso, por favor. Lo que estoy diciendo es que de cierta manera no tenemos esa satisfacción mental de después de hacer daño, lograr taparlo con la creencia de este supuesto ser imaginario. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros nos toca o lo que tratamos de hacer es aportar de la mejor manera como sociedad, pero cabe recalcar algo. Esto no es contra los creyentes en sí, porque igualmente sacamos unas ideas bastante interesantes, que esto no importa seas creyente, ateo, católico, apostólico, lo que quieras, ¿no? Hinduista, budista, no importa. En realidad el ser buena persona es de los valores que te inculcan, ¿sí? Porque igualmente si tú ves algo mal, que está socialmente aceptado, pero está mal, tus valores te impiden que hagas esas cosas malas. Sí, imagínate a ese tal Helpro que se conectó en Denantes. Qué suerte que no estuvo junto a Hitler, qué suerte que no estuvo en la esclavitud, porque lo hubiera hecho porque aceptaba a sus amigos de mesa y lo hacía normalmente. Entonces, qué miedo ese pensamiento creyente, pero al igual hay pensamientos creyentes que hay que también rescatar debidamente, que justo tienen los valores para ver si algo está mal, pues no hacerlo. Buenas noches, buenas noches. A ver, me salto un poquito hacia el último. Veamos cómo nos va. Buenas noches. Hola, hola. Nikki, una buena noche. ¿Qué tal? Se te Buenas noches, escucha, bro. se te escucha claro. Claro. ¿De dónde eres? Hola, ¿me escuchas? Claro. Hola. ¿Sí? ¿De dónde eres? Hola, soy de La Paz, Bolivia, mi estimado. Saludos, Bolivia. Otro amigo de Y, Bolivia que se conecta hoy día. ¿Cómo te consideras? ¿Ateo o creyente? eh, bueno, yo soy creyente, estimado. Creyente. Ajá. Creyente. De acuerdo al tema que estás tratando, no sé, tal vez algo que decir, darnos la contra en algo, aportar en algo, bienvenido sea. Bueno, no, tal vez contra no, viejo, pero he estado como 20 minutos escuchando esta Gracias la interesante paciencia. charla y bueno, solamente apreté el botón de invitado y más bien tuve la oportunidad de tener esta charla contigo y bueno, pues decirte, ¿no? Si tú quieres saber, ya me dijiste, ¿no? Una opinión acerca de lo que se ha estado hablando Sí, bienvenido sea. y la verdad, no, estimado, Ujú. soy ¿Ya? creyente y no jamás he hablado mal de los ateos ni tampoco de los católicos y de otras religiones. Simplemente he tratado de buscar por mi propia voluntad la verdad. He indagado a través de la historia, libros y me he dado cuenta que ese, los valores de una persona es muy importante hoy en día, que no tiene nada que ver con la religión, Exactamente. porque
he visto personas, te soy sincero, así creyentes, empezando por mí mismo, juzgándome, ¿no? Mirándome a mí mismo, que, que han hecho malas cosas siendo creyentes y creyendo en Dios. Y es lamentable, la verdad. Entonces, desde ese punto de vista que he visto en mi entorno, me he dado cuenta que los valores lo tiene una persona desde que, cómo lo ha criado, ¿no? Sus papás, cómo ha crecido. Y el punto de ser creyente y creer en Dios ya es algo muy personal, es una relación que tú tienes con Dios y que lo experimentas. Es algo, ¿cómo te puedo decir? Personal, ¿no? Es algo experimental, es como cuando tú pruebas por ejemplo, aquí no sé si conoces el aguacate, ¿verdad? La Claro que palta. sí. El aguacate aquí otros lo consumen con sal y otros lo consumen con azúcar. Con azúcar. En- Exacto. Y en este caso, yo al tener una experiencia con Dios, he tenido la oportunidad de probar, digamos, el aguacate con azúcar, así, cosa que aquí en Bolivia normalmente se consume el aguacate con sal. Pero he tenido la oportunidad de conocer el aguacate con azúcar, así, ¿no? En sentido figurado, el tener una experiencia con Dios y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento. Y he aprendido he aprendido a tener, ¿no? Un propósito, una forma de diferente ver la vida y no de criticar a las personas, porque, Sácame de una duda, Miki, aprovechando dime, lo que dices. ¿Tú crees que si te quitan este concepto de Dios, pierdes propósito en tu vida? Y te lo digo porque mm, tú claramente separas, que, al menos separas el ser buena persona totalmente de la religión, lo cual es bastante consciente y amigable que lo expongas así. Pero, por ejemplo, y entras un poquito más allá y me dices, mi motivación como tal es un Dios. Pero si es que le quitáramos de la ecuación a Dios, ¿en realidad no tendrías motivos para que tu vida sea buena? No sé. eh, ¿sabes? He tenido una niñez muy interesante, la verdad. He tenido una niñez llena de confusiones, se podría decir que existe, si existe o no Dios. Y en el momento en que he tenido la oportunidad de conocer a Dios, he visto una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de razón de vida, porque he entendido que mi vida estaba, digamos, no sabía qué hacer, digamos, no sabía dónde ir, no sabía, digamos, por dónde ir, y he notado que el ser humano siempre va a tener un vacío de necesidad, en mi caso, ¿no? Personalmente, te digo. Y, yo creo que no se me podía quitar esa motivación, mi estimado, porque la fe que tengo no es en simples ilusiones, sino como te digo al principio, he ido buscando a través de libros de la historia, el internet, he No, ido no, pero encontrando mi muchas pregunta fue cosas. que en el caso de quitarle a Dios de la ecuación, perderías esa motivación que tienes de vida, de tal vez... no, es que justo eso es lo que quiero entender, porque me dices, es mi motivación, pero te digo, ¿y si le quitamos, pierdes esa motivación? Ese objetivo de tal vez de ser mejor persona o algo. La única forma de, o sea, que Dios saldría de esa ecuación sería haciendo las cosas mal, ¿verdad? Porque si yo hiciera cosas que a Dios no le agrada, entonces sí, me desmotivaría, o sea, me saldría del propósito, me sentiría mal. Entonces mi objetivo ahí ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, a eso voy, mi estimado, que siempre trato de agradar a Dios y siempre trato de hacer bien las cosas para Él, porque sé que en esa relación personal Él tiene buenos pensamientos para mi vida. Ujú. Nikki, no me queda más agradecerte mucho el aporte, sí, la compañía. Voy a dar el espacio a alguien más. Muchísimas gracias. Espero me pueda seguir pues acompañando. Listo, un gusto, estimado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Buenas noches.
Buenas noches, Luigi. Escucha, ¿cómo vas, Luigi? ¿Desde dónde te conectas? Desde Ecuador. Saludos de Ecuador. ¿El 666 es por ateo o eres creyente? No, soy agnóstico realmente. No me Agnóstico. pone mucho. Sí, porque creo que tanto el dogma que tienen los creyentes como los ateos se desprende de la contraposición o de las fuerzas como la tercera ley de Newton, ¿no? Una acción merece una reacción. Pero lo que sí quería Pero ver es, ¿consideras que el ateísmo es un dogma? por supuesto, ¿de dónde crees que tienes tus ideas? No, 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 es que dogma significa que tú Ah, no salgas por de ese supuesto, pero pensamiento para que funcione en el sistema. no, mucho cuidado con esa situación. Por eso yo tenía ahí una cuestión que cuando conversabas con Yalpro, por eso me decidí a hablar un poquito. Porque ahí los dos, para mí los dos fallaron en la respuesta, ¿no? Cuando hablaba de la esclavitud. Y ahí hay que darse cuenta qué es bueno y qué es malo. Y el bueno y malo viene del moralismo y el moralismo se desprende de la religión también muchas de las veces. Por eso también hay que determinar qué es bueno y qué es malo para las religiones, ¿no? Pero Ya depende de las justamente cuidado. estábamos yendo a eso para tomar el Sí, ejemplo de claro, por eso de mismo. una Pero religión, ¿no? De una religión judeo-cristiana independientemente de la igualmente. religión, por supuesto. De lo- de lo- Independientemente de la religión. pero es que tú mismo Porque estás puede diciendo ser que cualquier desde ahí religión. parte, pues. Entonces, estamos yendo para allá. Desde ahí Y ahora, parte, cuidado. Eso mismo, verás, porque cuando hablaban de la esclavitud, decían, ahí la historia decía que era buena, y a ninguna manera es buena, si es, no es o bueno. depende de dónde Ustedes te decían, pones. a No, ver, yo nunca, nunca nunca, dije. no, cuidado. Sí, sí, algo parecido dijiste y lo mismo le sucedió a él cuando se contradijo con Hitler, por ejemplo, porque si nos ponemos a través de la historia y nosotros analizamos y nos ponemos en el contexto de esclavos, para nosotros siempre va a ser malo, pero si nos ponemos en el contexto de dominantes, va a ser bueno y siempre fue bueno. Esa contraposición no hay que darse. Por eso dicen que la gente no puede determinar si es bueno o malo. Ahora, como ahora la costumbre y la Es un cultura de la constructo religión ha social. venido Es un trabajando con constructo social. este tipo de, claro, es un constructo, pero se ¿Ya? Y desprende bastante totalmente. de las condiciones, ¿no? Porque, Por supuesto. Y justamente es lo que para yo los, dije. los Y salen diciendo latinos, que Hitler lo que hizo estaba bien porque un consenso lo aceptó. Y por eso estaba bien. O sea, ¿de qué estamos cuidado. hablando? Es de locos. Por eso mismo es la contraposición que hay que tener en cuenta, porque para ellos que eran los dominantes estaba súper bien y era normal, como tú decías, era normalista. Pero si te pones en la cuestión de los judíos, era terrible, era lo peor, lo fatal que hubo, era un genocidio total. Entonces hay que determinar eso Pero también. oye, pero Y también no para es que era. religiones, no es que somos buenos o malos. Ahí es lo que yo determino también y te pongo en esta duda, porque siendo ateo, tú no deberías tener moralidad, en cierto modo. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Porque la eso se religión. desprende de una religión y tú se Eso te supone digo. que eres en Desde contra el de la punto de religión vista de la y religión. sobre todo de la creencia de Dios. Entonces hay que Pero tener mucho cuidado ahí. recalco claramente, yo no tengo moral desde el punto de vista de la religión y por eso inicia el tema. Reli- Entonces, listo, los creyentes por tener esta supuesta moral de Dios son buenos y estamos viendo lo que nos estamos encontrando. Un man que dice que Hitler estaba bien porque en su momento el consenso lo aceptaba así. O sea, Ahora, hay que poner también a en eso el voy tema, ¿no? entonces. Tenemos Bueno, un poquito el tema en de los tiempos. realidad, Los tiempos nos están fallando un poco. dice, nosotros, a mí lo bueno es los creyentes que aportaron en la ciencia. Para mí es excelente porque fueron buenos. El mismo Galileo Galilei, que a pesar que murió en la Inquisición, él fue creyente y él hizo un buen aporte a la sociedad con su parte científica y la observación científica. O sea, para mí fue Perfecto. bueno y él fue creyente, entonces fue bueno para mi concepción. Ahora, Exactamente. si tú determinas en qué parte estás diciendo si fue bueno o malo, o hacia dónde quieres irte,
ahí sí diríamos que hay gente mala, por ejemplo, con todas estas denuncias de pederastia que hay con los curas en Claro. Francia, en todo el mundo, ¿no? Pero Entonces ahí ahorita, sí por vamos a ejemplo, decir que hay desde el gente punto mala. de vista que tú lo tomas, verás, ahorita yendo desde el punto de vista que tú lo estás poniendo sobre la mesa, no hablemos de personas. Después de todo, dices que parte de la moralidad empieza o se la puede tomar desde la religión. La religión como tal, según tu opinión, esto es una opinión personal. Tú ves si tomas datos históricos o lo que quieras, pero es una opinión personal que pido de ti. ¿La religión nos ha dejado más mal a la humanidad o más bien a la humanidad? Claro que ha dejado mal, porque la religión se creó en la sociedad para esclavizar al hombre, el hombre por el hombre, el poder del hombre sobre el hombre. Por eso es Pero que se crearon también las etapas como la esclavitud y el feudalismo, para controlar a la sociedad dentro de la sociedad. Por entonces eso es que se imagínate crearon cómo las decimos religiones, que la moralidad viene de la religión. porque de ahí desprende algunas cosas, por ejemplo, el miedo. No robarás, por ejemplo, el pórtate bien porque Diosito te castiga. O sea, todas Ah, esas pero cosas, por supuesto, pues. ¿De dónde piensas que entonces se crean los valores que dicen? Los valores hay que tener mucho cuidado porque depende de dónde estás situado, en las costumbres. Por eso decía, para una sociedad cristiana, el tener varias mujeres, bueno, es pecado como ahora se lo trata. Pero, por ejemplo, en el Medio Oriente, tener hasta 7 mujeres es lo máximo y es normalizado, como tú lo dices, y para ellos es bueno, pero para nosotros es malo. Entonces, si nos vamos a eso, todos esos religiosos son malos y por ende se van a ir al infierno, cosa que es algo que no debemos tampoco ponernos en ese contexto. Por eso debemos también analizar en qué bien o en qué mal. Si nos vamos al aporte de la ciencia, de valores, tanto de ellos mismos, que ellos mismos se han creado, ahí sí exacto. podemos determinar si fueron buenos o malos. ¿Y Por tú ahí qué venía piensas, por algunos ejemplo, de eso? ¿Fueron buenos o malos? eso, por supuesto que la religión fue creada para hacer el mal, en cierto No, modo no, para controlar, y ahí es. me refiero al ejemplo de Medio Oriente. En este momento tener 7 mujeres es bueno, pero ahí tú justamente dices que hay que analizarlo, verlo. ¿Qué terminas deduciendo vos Bueno, ahí después, yo tú no, después de eso? realmente no podría analizarte la situación porque primero soy una persona abstemia, ¿no? En todo sentido. Entonces ya depende de cada persona cómo se maneje en esa situación. No, no tanto como persona, sino el hecho de que la La sociedad te parte que acepta. es abstemia, ¿no? Por supuesto, pero no acepta, no es aceptable en todo lado. Por eso te digo que necesitas estar en el contexto, en la cultura en donde se va. Por eso es que no podemos hablar del bien y el mal en todo lado. Porque, bueno, me invento, ¿no? Pero en una cultura el robar puede ser bueno, pero para nosotros es malo. Pongo un ejemplo cualquiera, no es que en una cultura haya eso, pero me pongo en ese ejemplo. Que si para una cultura robar es bueno, para nosotros no es bueno. Entonces hay que determinar esas partes. Entonces, Por lo tanto, perfecto. yo Por ahí me ejemplo, pongo en cuando el tema, tenemos, ahí me pongo discúlpame, ahí te me corto pongo un en el tema ratito. y digo, un creyente hace más bien o hace más mal. Ya depende del contexto social y a dónde te quieras ir. Perfecto, Si ya, nos perfecto. vamos en las partes de la violación Te de estás derechos cortando, humanos a los Luigi. Te niños, estás adolescentes, cortando pilas. con cuestiones de derechos humanos. Ahora, si nos ponemos en cuestiones de Te estás cortando, porfa. Cortar la transmisión. Había una falla en los tiempos de conversación y ya se empeoró con lo que pasó. Tomemos en cuenta que todas estas tertulias luego se suben a YouTube. Entonces, que se mantenga estas fallas es un poquito complicado en cuanto a la transmisión. ¿Listo? Un poquito haciendo resumen y quiero recalcar algo, resaltar algo que él dijo. Sí, o sea, en realidad, cosas que aquí son buenas en otro país o en otra sociedad son malas y viceversa. Entonces, no nos salgamos a otro lado, hablemos aquí mismo. O sea, lo que culturalmente nos une, lo que culturalmente nos une, si ustedes están aquí, este momento, compartiendo esta tertulia conmigo, es porque culturalmente nos une algo. El idioma, el tema. Entonces no le saquemos de ahí. ¿Listo? Partamos desde ahí.
voy a dar la apertura a alguien más. Qué pena, Luigi, me agradó mucho el aporte que estabas dando, pero la conexión estaba bastante complicada. Bastante complicada. Veamos de cierta manera. Con veamos esta conexión. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de transmisión. Igual las transmisiones para que no sean muy largas en YouTube, para que alcancen a verlo todos. Nos estamos conectando, ojalá se conecte. Agradezco mucho la espera a las personas, la paciencia. Como ustedes ven, tratamos de analizar de la manera más corta posible, pero hay temas que toca extendernos un poquito porque toca detallarlos mejor. Kenza, muchísimas gracias el regalito. Gracias por los regalos que igualmente envían. Lo que era móvil, ya te le alcancé a leer, no alcancé a leer. Lo que era móvil, saludos igualmente. Muchas gracias por los regalos que envías. No, parece que no se conecta el siguiente amigo. Demos un saltito por la mitad. Veamos quién se puede conectar. Muy buenas noches. Veamos. Buenas noches. Voy a tratar de abrir a otra persona. Muy buenas noches. Veamos. Ahí parece que ya entró la conexión. Buenas noches. Aló, buenas. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Hola, estimado. Yo soy de Lima, Perú. Lima, saludos Lima. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Matías, aunque si quieres puedes decirme Gonzalo, no hay ningún problema. Depende de ti. Matías, saludos Matías. ¿Eres ateo o creyente? Yo me confirmo como creyente, amigo. Creyente. ¿Qué opinas? ¿Ser creyente te vuelve automáticamente buena persona? Bueno, empecemos por definir algo. A ver, ¿qué consideras tú en sí como buena persona? No sé, me interesa tu opinión primero. Alguien que no hace mal a otro. Bueno, y tú dime, ¿en algún punto de tu vida has conocido a alguien que diga jamás he hecho algún mal a nadie? O sea, jamás he mentido, jamás he robado, jamás he hecho algo malo. Pero partamos de que, por ejemplo, una mentira y para ir reduciendo las opciones, una mentira puede ser hasta por cosas buenas. Claro, o sea, puede haber ocasiones en las que se Verás, desvía un poquito, ¿no? ¿sabes qué quisiera llevarlo y tomando en cuenta algo que ya conversé en antes? La motivación. ¿A ti Dios te motiva a ser bueno? Bueno, yo creo que ¿O alguien qué puede te tomar... motiva, o qué te motiva a ser bueno? A ver, hay diferentes razones por las que uno quiere ser bueno. O sea, mira, una persona no creyente podría ser bueno simplemente porque quiere agradar a los demás. Y una persona creyente puede ser bueno si quiere agradarle a Dios. Eso depende de la persona, claro, ¿no? Pero a ti, personalmente, ¿a ti qué es lo que te motiva a ser bueno? Porque, por ejemplo, te pongo en contexto, si es que no estabas conectado desde el inicio, el objetivo del tema que traté fue porque muchos creyentes dicen o consideran que por ser ateos somos ya malos. O sea, automáticamente ateo igual mala persona. Y muchos No, creyentes, entonces, en por realidad ende, yo no creo que ser ateo sea necesariamente ya irse porque eres malo. En realidad yo creo que solo ser ateo es tu punto de opinión de vista. No lo veo como que necesariamente sea una persona mala. Creo que esa gente ya lo toma como algo muy contrario, ¿no? ya, y eso es lo que estamos analizando. O sea, eso es lo que estamos analizando. Entonces, yo le puse desde otra perspectiva. ¿Ser creyente te vuelve automáticamente bueno? Tampoco. Eh, Y justo eso es lo que hemos ido conversando un poco. Tampoco, porque en realidad estamos llegando a la conclusión de que lo que te define ser buena persona es los valores. No importa si eres ateo, no importa si eres creyente, no importa si eres budista, no importa si eres hinduista, no importa. Pero penosamente, mira, en el transcurso de la conversación ha habido
por ahí apareció un creyente diciendo que porque el holocausto de Hitler fue aceptado, estuvo bien. Entonces ya son cositas que da miedo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que puedas pensar de esa manera? Pero de todas maneras, el objetivo de estos espacios es eso, ir entendiendo y coincidencialmente hay personas que basan su argumento de Dios para hacer cosas malas, sintiéndose bien. Y ahí es cuando queremos analizar y queremos ver en realidad si después de todo ser creyente es ser bueno o en realidad tener valores es ser bueno. Bueno, mira, o sea, yo creo que estás en lo cierto. No cualquier persona creyente se vuelve bueno. Eso es verdad. Porque yo he conocido gente que entró a la iglesia y resultó ser gente más mala de lo que yo pensaba. Incluso tú creo que hay casos famosos en los que tú sabrás que hay sacerdotes, incluso pedofilia en la iglesia y todo eso. Creo que tú sabes, ¿no? Es famoso. Ya Exactamente. bueno. En realidad, ser creyente no te convierte a ser automáticamente bueno. Yo creo que, sea, claro, los valores son los que te convierten en bueno, pero, o sea, la iglesia te refuerza a tener en sí esos valores en cuenta. Hay gente que no los tiene en cuenta y por eso después se acusan de que son malos entre sí, de que esto todo es que es malo, esto es malo, es así. En realidad, claro, la iglesia te ayuda a ser bueno, pero no te hace bueno, te ayuda, no te hace automáticamente bueno, es lo que yo creo. Pero ¿y esta gente que tergiversa el mensaje y mejor es malo basados en este Dios? ¿Cómo? A ver, explícame otra vez, no entendí. Por ejemplo, lógicamente, tú dices que la religión de cierta manera quiere ayudar a ser buenas personas, pero después de todo, la gente coge y tergiversa el mensaje o se coge de otros pasajes bíblicos que en realidad nos demuestran que no están, o mejor dicho, que avalan que uno sea malo en ciertos actos. Esas personas, después de todo, entonces la religión no cumple el objetivo de hacer buenas personas. A eso voy. Bueno, claro, o sea, tú te estás poniendo en que la gente usa eso, supuestamente esas citas bíblicas para defenderse ellos mismos y de sus malos actos, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero te digo algo, eso no se ve solamente en cuestión de la Biblia, también yo digo, creo que se ve en cuestión de lo que es legal. Ha habido casos en los que, por ejemplo, un delincuente, cuando ha robado, hecho diversas cosas malas, asaltado, ha violado incluso, al estar ya preso se defiende con la ley. O sea, no es solamente algo que se ve en la Biblia, se ve en cosas, también cosas como legales, tanto en la vida cotidiana. O sea, no es algo que se puede agarrar solamente con la Biblia, también se puede agarrar con lo legal, con lo del cotidiano, ¿no? Toda La la verdad es que razón. esa gente que usa en su propia defensa esos textos bíblicos, como tú dices, sí está transgiversando la ley bíblica. La verdad es que esa gente, yo te digo, esa gente, algunos lo llamamos gente falsa, o sea, gente que no conoció en verdad a Jesús. Yo te digo así, a mi manera de pensar. Pero perfecto. Eh, Matías, no me queda más. Te agradezco mucho el aporte, te agradezco mucho la compañía. Te agradezco mucho la paciencia, no sé si esperaste mucho. Trato de hacer saltadito la aceptación de invitación para entrar, para tratar de hablar con la mayor número de personas posible y agradezco que te hayas conectado y que nos hayas dado tu punto de vista. Te mando un abrazo. Claro. Chao, hasta luego. Chao, 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 un abrazo. Y señores, es de tertulia. Millón agradecidos por la compañía, millón agradecidos por los aportes. Y quiero dar mi conclusión. Después de todo, el tema de hoy noche fue, ¿ser creyente te hace buena persona? Pues hemos llegado a la conclusión que no. Tuvimos un ejemplo en vivo de que no. Para nada ese pensamiento, qué miedo. Terminar diciendo, y lo peor de todo, coger, desconectarse e irse, terminar diciendo que Hitler lo que hizo estuvo bien. Pero bueno, de todas maneras el objetivo de estos espacios es eso. Llegamos a la conclusión de que ser ateo no te hace ni bueno ni malo. Ser creyente no te hace ni bueno ni malo. Ser católico, ser cristiano, ser hinduista, ser budista, creer en lo que quieras creer no te hace bueno ni malo.
Lo único que te hace bueno y malo son los valores que te inculquen y que tú inculques al resto de generaciones para que creemos conciencia y hagamos el bien sin mirar a quién. Señores, señoritas, una linda noche. Un abrazo, ateos y no ateos. Nos estaremos conectando el día de mañana. Chao, chao. Gracias por los regalos. Chao.